ustedes son parte de ese cuerpo. Ustedes son parte de ese cuerpo. Y amados, cuando usted falta, a ese cuerpo le está faltando algo. Le está faltando usted. La palabra del Señor siempre nos ha insistido en que no tengamos costumbre como otros de no congregarse. Ciertamente a veces ocurren cosas de fuerza mayor que evitan que vengamos a reunirnos, a congregarnos. Los días que la Asamblea del Señor, que la Iglesia convoca las reuniones. Pero no por cualquier cosa usted puede decir, no me voy a reunir, o no voy hoy a congregarme con mis hermanos, porque es que tengo sueño, porque es que tengo hambre, porque es que hoy juegan el partido de fútbol, de béisbol, en fin. No son cosas justificables. A mí me han preguntado muchas veces, pero si por el día de hoy no voy a la iglesia porque me quiero quedar haciendo otra cosa, ¿eso es pecado? ¿Eso es malo? Sí, sí lo es. Porque el Señor nos manda a que nos congreguemos. Y como le digo, ¿usted está enfermo o qué? Dios lo entiende. ¿Usted tiene algo que se presentó de fuerza mayor? El Señor lo entiende. Yo recuerdo un testimonio que mi hermano Edison semanas atrás me contaba, de años atrás, cuando le habían el sábado robado el vehículo y él el domingo iba a salir, ¿cierto, Edison?, a hacer las diligencias para reportar el vehículo y todo lo demás. Y el pastor José Luis y la pastora Ruth le dijeron, deja eso así, no te preocupes, ven a la iglesia, congrégate, que Dios se encargará de eso. Encárgate tú de los asuntos del Señor, que el Señor se va a encargar de tu asunto. Y así lo hizo mi hermano, y el haber obedecido esa palabra permitió que ese mismo día encontrara su carro. No, así es el Señor. Entonces, mis hermanos, el hecho de que usted esté acá y no, mire, esto me acaba de venir, esto no, yo no tenía pensado hablar de esto, pero nosotros, amados, tenemos que darle importancia a congregarnos. Amén. Así que gloria a Dios. Contento estoy en el Señor, hermano, de que usted y yo estemos en este lugar. Amén. Así que Dios le premie y le bendiga por eso. Bien, vamos a darle entonces gracias al Señor y así comenzamos la disertación de esta palabra que Él ha traído para cada uno de nosotros, para edificarnos, para corregirnos y para llevarnos a días de bendición, de luz, de dirección y a la vez también de decisiones correctas que tomar. Padre, en el nombre de Jesús, agradecidos, contentos de poder estar acá. Gracias porque abriste puertas, diste, Señor, transporte, proveyiste, Señor, todo lo necesario, sean recursos, Señor, y aún quebrantando obstáculos espirituales, para que nosotros hoy podamos estar en este sitio, Señor. Nos gozamos, nos alegramos por ello, Señor, y sé que la dicha será mayor aún en los postreros días, porque mi Dios, nuestra familia, en el nombre de Jesús, estará aquí también, Señor. Es nuestro deseo y el tuyo también, Señor. Por lo cual aprovechamos, Dios mío, para pedirte como iglesia que tú sigas obrando en nuestros familiares y seres queridos, para que ellos puedan sentir la necesidad, el deseo de venir a postrarse delante del Rey de Reyes y Señor de Señores. Gracias, Señor, por esta palabra que tú nos darás el día de hoy, Señor. Creemos con convicción y certeza de que tú, mi Dios, has decidido que esto se hable hoy y que esto procede únicamente de ti. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria al Señor. Bien, mis hermanos, voy a pedirle primeramente que me acompañe a la segunda carta de Corintios. Son 11 de la mañana y comenzamos entonces así. Segunda carta de Corintios, capítulo 2. Y vamos a leer desde el verso 14. Vamos a ver qué tanto tiempo nos pueda rendir para nosotros compartir lo que tenemos para el día de hoy. Segunda de Corintios 2, 14. Empieza y dice así. Vamos a leer varios textos hasta el 17. Voy a leerle, amado, una versión
Para muchos es la versión latinoamericana. Yo creo que el lenguaje será el más apropiado para nosotros porque, bueno, de aquí habitamos. Dice así: gracias sean dadas a Dios que siempre nos lleva en el desfile victorioso de Cristo y que por nuestro ministerio difunde por todas partes su conocimiento cual fragancia de incienso. Otra versión dice cual fragancia perfumada o cual fragancia de perfume. Acá dice cual fragancia de incienso. ¿A través de qué? De nuestro ministerio, dice el texto. Verso 15. Si Cristo es la víctima, nosotros somos la fragancia que sube del sacrificio hacia Dios. Y la perciben tanto los que se salvan como los que se pierden. Para los que se pierden es olor de muerte que lleva a la muerte. Para los que se salvan es fragancia de vida que conduce a la vida. Y pregunta acá el apóstol Pablo: pero ¿quién estará a la altura de esta importante misión? Verso 17. Porque se encuentran con facilidad vendedores de la palabra de Dios, charlatanes pues. Pero nosotros actuamos por convicción. Todo procede de Dios y lo decimos en su presencia en Cristo. Amén. Cuando oraba yo al principio, yo lo decía, y no es casualidad. Creemos con convicción y certeza que este mensaje y la palabra que en esta iglesia se predica procede del Señor. No es filosofía de hombres, no son tergiversaciones, manipulaciones, ni cosas, palabras lisonjeras o lisonjeras, como usted lo quiere decir, depende de donde le ponga el acento, para endulzar, para animar, para mover emociones. No son como que coqueterías con la palabra de Dios para que usted sea seducido y haga lo que el que predica quiere que usted haga. No. Hoy vamos a aprender o a recordar que la palabra del Señor viene de Él y hace lo que Él quiere. ¿Amén? ¿Usted lo cree? Amén. Bien, amados, fíjense que desde el verso 14 el apóstol está diciendo que debemos ser agradecidos con Dios porque Él nos ha llevado en victoria. Es más, Él habla de un desfile victorioso. Cuando recientemente en la MLB o ligas mayores profesionales de béisbol en los Estados Unidos terminó la serie mundial del campeonato y hubo un equipo campeón, en la ciudad del equipo hicieron una gran caravana donde la multitud se reunía y los victoriaban, los celebraban y ellos celebraban con su fanaticada. Eso pasa mucho también en el fútbol cuando gana el Real Madrid u otro equipo. Me acuerdo cuando por fin este hombre famoso, Lionel Messi, quedó campeón y toda Argentina se reunió cuadra tras cuadra había gente que estaba montada en los puentes por donde pasaba el autobús de los jugadores y se tiraban del puente. Ahí hubieron heridos, hubo de todo, pero la celebración era una locura. La gente estaba contenta, hicieron cánticos, hicieron himnos, eso hubo de todo y le dio la vuelta al mundo. Era un desfile victorioso de celebración. Y aquí está diciendo el apóstol que debemos ser agradecidos con nuestro buen Dios. Con nuestro buen Dios, porque con Cristo estamos desfilando en victoria. Amén. Y fíjense que dice, y que por nuestro ministerio, ¿el ministerio de quién? De usted. Por medio de nuestro ministerio, es decir, por medio del llamado que el Señor ha hecho para servirle a Él con lo que hacemos,
llámese alabanza, danza, predicación, bienvenida, protocolo, dar un obsequio, llevarse a alguien a tomar un café para compartir un tratado bíblico, en fin. ¿Cuál es el ministerio? Usted y el Señor lo saben. Pero por medio de eso, dice el Señor, se difunde por todas partes el conocimiento cual fragancia de incienso. Es decir, amado, que cuando nosotros estamos llevando la bendita y poderosa palabra del Señor, ella se disipa como cuando usted prende. Ustedes saben, todos sabemos acá lo que es un incienso, ¿verdad que sí? Él puede estar puesto tanto en piedritas como en palitos de madera o en fin, diferentes presentaciones. Y se levanta aquel incienso oloroso y esa fragancia se disipa por toda la habitación donde usted esté paseando ese incienso. La iglesia, la palabra de Dios enseña que el incienso representa, entre otras cosas, las oraciones de los santos. Apocalipsis nos enseña, tomando uno de los textos, que las oraciones de los santos subían al trono del Señor como el incienso. Y eso representa, entre otras cosas. Pero acá está hablando de un aroma que va tocando y todo el mundo va percibiendo, porque dice que por todos lados se iba esparciendo esta fragancia, la fragancia del Evangelio del Señor. Cuando usted llega a un hogar, a un barrio, a un sitio de trabajo, universidad, llámalo como usted quiera, y usted con su ministerio, sea haciendo obras de teatro, evangelística, sea lo que usted haga guiado por el Señor, la fragancia del Señor empieza a esparcirse. Es lo que está diciendo. La fragancia del Señor empieza a moverse por todo lugar y toca todo. Y todo el que va escuchando, pues va percibiendo. Pero no todo el que percibe se beneficia. El verso 15 dice, si Cristo es la víctima, es decir, si es lo que el centro de lo que usted está llevando en su mensaje, si Cristo es ese sacrificado, como debe ser la piedra angular del fundamento, como dice Efesios, de los apóstoles y profetas, donde Cristo era la piedra angular, si esa es la piedra que sostiene su mensaje, entonces dice, nosotros vendríamos a ser la fragancia que sube del sacrificio hacia Dios. Porque recuerde que en tiempos pasados, el que ha leído el Antiguo Testamento sabe que los sacrificios, sobre todo lo que explica Levítico, se sacrificaban animales. Habían aves, habían becerros y había ganado vacuno. Y se daban instrucciones para que el sacerdote recibiese el animal conforme lo que la persona quería pues redimir. Y entonces tomaban el animal, ponía el pecador la mano sobre la cabeza del animal como para transmitir el pecado al animal. Ese animal era sacrificado, era degollado, luego era cortado en pedazos. Y ciertas partes de ese animal, las patas y las vísceras, eran lavadas con agua y se ponían en leña. Todo eso lo hacían los sacerdotes, los levitas, y entonces allí, cuando se quemaba, subía el olor de ese sacrificio como el olor fragante para el Señor, y con la sangre rociaban ciertas cosas. Pero el rito era ese, porque en el Antiguo Testamento los sacrificios eran así. Con Cristo eso terminó. Hubo un solo sacrificio, una vez y para siempre. Amén. Entonces, bien, esta es la comparativa que Pablo está tomando referencia para enseñarnos acá. Cristo ha sido sacrificado y nosotros venimos a hacer esa fragancia que se levanta delante del Señor. Él nos ha presentado con su sacrificio como fragancia de alabanza delante del Señor. Amén. Bien. Y entonces dice, y la perciben tantos los que se salvan como los que se pierden.
¿Aquí quiénes estamos? ¿Los que se salvan o los que se pierden? ¿Los que se qué? Si usted no está seguro, hoy es un buen día para que usted se asegure que es de los que se salvan. ¿Y cómo se va a dar cuenta de eso? Conforme la palabra que usted va a estar escuchando el día de hoy. Amén. Porque ya el olor fragante de la palabra del Señor, del bendito Dios y su obra está siendo esparcida en este lugar. Amén. Bien. Entonces dice, será percibida por los que se salvan y también por aquellos que se pierden. 16. Para los que se pierden es olor de muerte, que lleva a muerte. ¿Por qué será esto? Si usted le habla a una persona que no ha entregado su vida a Jesús y usted le habla de un Dios que aborrece el pecado y que pide un corazón humillado, un corazón sincero que pueda entregarse a Él y que esté dispuesto a dejar toda esa vida pasada de oscuridad para poder ser llevado a la luz de Cristo, pero esa persona, en vez de reaccionar positivamente, como de despertar de ese trance en el cual era prisionero del pecado, dice: no, pero es que a mí me gusta como yo vivo, a mí me gusta como yo soy. Los jóvenes ayer practicaban una obra y era así, hablando de tantas cosas, y los personajes de la obra terminaban todos diciendo: pero es que yo no estoy haciendo nada malo, simplemente yo soy así. ¿Cuántas veces no nos han dicho a nosotros eso? Los cristianos creen que son perfectos, que se la saben todo, se la pasan juzgando a los demás y no entienden que cada quien cree en Dios como le parezca, como mejor le parezca. Imagínese usted. Mire, si usted cree que los únicos dioses que existen son los ídolos estos que uno lee los libros de historia y tantas religiones en el mundo aclaman, hay millones de dioses que no se nombran y están en la imaginación de las personas. Dioses que no corresponden a lo que enseña la palabra del Señor, pero que se adaptan a su conveniencia, a la conveniencia de las personas. ¿Sí? Nosotros hemos venido hablando todos estos días sobre cómo hay gente que se cree con la autoridad de santificar personas. La Biblia dice: santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Así que es la palabra del Señor y la obra de Cristo la que santifica a las personas. Usted y yo somos santos. ¿Sabía usted eso? Hemos sido santificados por el Señor y somos santificados constantemente en un proceso gracias a la palabra del Señor. A nosotros nadie nos beatificó. Pero hay gente que cree, hombres que creen tener la autoridad de declarar santos a personas que ni siquiera vivas están, que quizás fueron personas que hicieron buenas obras, no se los negamos, pero que ya por ellos no se puede hacer nada, y mucho menos declararlo a nivel mundial como santos, como ídolos nuevos, pues, que ahora en este país se están adorando. Así estamos, mis hermanos. Y nuestro país está celebrando esas aberraciones de herejías. Perdón. Pero mis hermanos, eso lo contaba yo ayer también. Yo me acuerdo cuando Panorama se publicaba, él traía un periódico para niños llamado Pitoquito. Y ese Pitoquito traía caricaturas. Y había una, miren, eso lo leí yo, no le miento, hace como 30 y tantos años atrás, y no saqué la cuenta. ¿Cuántos años tengo? Era niño muy pequeño. Y estaba ahí, había una comiquita de unos cavernícolas, un gordito y un flaquito. Y viene el gordito y empieza a poner una piedra, y viene y pone otra piedra. ¡Pum! Y le dice al flaquito: este será nuestro Dios. Y el flaquito viene y le dice: oh, nuestro Dios. Que yo sepa, Dios es el que hace los hombres y no los hombres los que hacen a Dios. Tremenda enseñanza. Tremenda enseñanza. Y hasta el sol de hoy yo la recuerdo. Son cosas que
Señor tatúa en nuestros corazones para que no se borren, no se olviden. Y es una gran verdad que con todo el poderío que tienen ese imperio romano manifestado en estos tiempos, no logra comprender. Están cegados. ¿Por qué? Por primeramente el pecado que los envuelve y al que se han entregado, y segundo, por la misma avaricia y provecho. Como cierra este capítulo Pablo, charlatanes que predican según su propio beneficio, para mantenerse en un poder hegemónico, en una dictadura espiritual que la gente no lo logra percibir. Solo la iglesia lo sabe, y solo la iglesia hace frente a eso. Tirando piedras, criticando, maldiciendo, no. Predicando la sana doctrina, que es la que no solo santifica, sino trae libertad al cautivo. Amén. Gloria al Señor por eso. Entonces, esta gente, usted les dice estas cosas y se airan. Perciben el olor del incienso, la fragancia, pero para ellos no es algo agradable como un rico y costoso alabastro, un suculento perfume, no. Para ellos es un hedor de muerte, porque en ellos quien gobierna la muerte. Es lo que está diciendo aquí. Pero dice, pero para los que se salvan, la fragancia de vida es la fragancia de vida que conduce a la vida. Porque nosotros somos como cuando Jesús le dijo a Pedro, ¿y ustedes qué? ¿Se irán como los otros y se apartarán de mí? Y Pedro, ¿qué les dijo? No, Señor, ¿a dónde iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? ¿Se fijan? Aquí ninguno, creo yo, se ha ofendido por lo que yo he dicho hoy, porque ustedes saben que esto que estamos leyendo y hablando son palabras de vida, palabras para vida. Amén. Entonces viene Pablo y hace esta pregunta, pero ¿quién estará a la altura de esta misión? Porque se encuentran con facilidad aquellos que venden la palabra de Dios, pero nosotros debemos actuar con convicción. Convicción, creyendo que todo procede de Dios, que lo que decimos lo decimos en su presencia, en Cristo Jesús. Es lo que está diciendo. Entonces aquí hay un llamado, amados, para nosotros el día de hoy. ¿Quién de los que estamos aquí somos aptos para llevar la fragancia del Señor? Porque la gran comisión dice ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Y las iglesias predicamos que todos debemos llevar el Evangelio del Señor, todos. Es un mandato que todos debemos llevar las buenas nuevas de salvación. Esta iglesia se llama Buenas Nuevas. Evangelio, buenas noticias, es lo que representa el nombre de esta congregación. Y es ilógico, por darle una palabra, que llamándonos así, no llevemos las buenas nuevas. Deberíamos tener un doble compromiso, porque hemos declarado sobre nosotros el predicar esas buenas noticias del Señor. Como el agua fría al alma sedienta, así son las buenas nuevas de lejanas tierras. Así son las buenas nuevas del Señor. Cansados del camino del Señor, sedientos de Dios, ahí están las buenas nuevas que sacian. El que beba de esta agua, dijo Jesús, de su interior correrán ríos de agua viva. Ríos de agua viva, amados. La palabra del Señor para los que se salvan es poder. Dice Romanos capítulo 1, verso 16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque ¿es qué? Poder de Dios. ¿Para qué? Para salvación de todo aquel que cree. Salvación de todo aquel que cree. Pablo le dijo a Timoteo en su segunda carta, le dijo, Timoteo, te encargo que tú exhortes, que tú redarguyas, que tú reprendas, le dice. Eso tienes que hacerlo. No les va a gustar la fragancia, les va a parecer una hediondez, por decirlo así. Va a ser como un aroma putrefacto para ellos,
pero repréndelos. Repréndelos porque es necesario. Y Pablo le decía, te insto. Pablo estaba presionando a Timoteo. No te laves las manos como Poncio Pilato. Aplica. Y si lo tienes que decir, dilo. Porque, mire esto, mi hermano, de nosotros, a veces nos ponemos de criticones y vemos al hermano haciendo algo y empezamos a criticar y a llevar el chisme y a hablar mal de él, porque nos desagrada lo que está haciendo, ¿o no? Nos desagrada. Pero entonces somos incapaces de acercarnos de frente y decirle, mira, lo que tú estás haciendo no debes hacer. Lo que tú estás haciendo no lo debes hacer. Porque a Dios eso no le agrada. Y eso no es testimonio del mismo de Dios. No le miento ni exagero cuando digo, la semana pasada aquí se exhortaron personas. Y estoy buscando, no sé si estarán afuera, pero aquí, ahorita, a esas personas que se exhortaron la semana pasada, hoy no están aquí. ¿Por qué? ¿Será que no les gustó? Y me disculpo delante del Señor con ellos si estoy emitiendo un juicio equivocado. Pero lo que digo, estas palabras que digo son ciertas. Estoy seguro que fueron exhortadas y no los veo, así que no me niego. La pregunta es, ¿por qué? ¿Había que hacerlo? Había que hacerlo. Porque lo que estaba mostrando era indebido. Había que hacerlo. Y no voy a dar más detalles para no ahondar en eso. Amados, lo que importa aquí, mis hermanos queridos, es que si nuestro ministerio, si tu ministerio no es puesto en acción, la fragancia del Señor no se libera en donde tú estés. Y si no pasa así, los que se pierden ni les va a importar, y los que se salvan por medio de ti no van a recibir la fragancia de vida. Tendrá que ser por medio de otro. ¿Quién de vosotros, decía el Señor, enciende una luz, una lámpara y la esconde? ¿Quién? Cuando tú estás en un sitio de oscuridad y no llevas la buena nueva, la palabra o la manifestación de Dios a través de lo que se te ha dado, tú estás escondiendo la luz del Señor, tu lámpara, a ti mismo, y la oportunidad de que otros puedan recibir la salvación, o por lo menos ser amonestados y que sean conscientes de que hay un Dios que no se agrada de lo que están haciendo. Eso tiene que decirse también, porque sabe que las personas que se pierden o que se están perdiendo en ese momento, aún con lo que no les gusta, los puede llevar eso a la salvación. Pablo dijo, en un caso en particular que se estaba presentando en la iglesia, les dijo, a ese fulanito que anda en inmoralidad sexual, les aconsejo que lo echen de la congregación. Él es como la levadura que, aunque sea poca, va a leudar toda la masa, la va a contaminar. Así que entréguenlo al diablo. Así lo dice. Entréguenlo al diablo. Pero Pablo, ¿qué estaba diciendo ahí? No, que se pierda, que se fríe. No era eso lo que Pablo estaba diciendo. Dice, porque si usted sigue leyendo, usted dice, para que por medio de las aflicciones, por medio de lo que el diablo va a hacer con él, que lo va a atormentar, lo va a afligir, lo que va a vivir en el mundo va a ser terrible, pero por lo menos, aunque su carne sea destruida, tengamos la esperanza de que su alma pueda ser salva. ¿Se fijan? Eso es tremendo. Eso es tremendo, hermano. Ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a empezar a entregar gente al diablo y a botarlos de la iglesia? No. Pero están advertidos.
Amados, si Dios tiene un propósito con usted, conmigo, con el que pueda venir de visita, Él lo va a cumplir. Eso no se va a detener. Pero tenemos que ser protagonistas. Porque el que no es protagonista es un ocioso. Es un ocioso espiritual. Y eso avergüenza. Y algún día estaremos delante de la presencia del Señor para rendir cuentas por nuestra ociosidad. Entonces debemos, amados, tomar el protagonismo. El protagonismo en nuestro servicio, no el protagonismo del mensaje. La víctima predicada, el cordero sacrificado del Redentor y la piedra angular siempre es Cristo. Amén. Gloria al Señor. Vaya conmigo, amados, al Evangelio de Juan, capítulo 8. Por favor. Juan, capítulo 8. Y va a buscar el versículo 32. Esto es para reforzar que lo que yo les digo no lo invento yo. Es bueno que lo tengamos claro. Porque quiero hablar de tres cosas hoy que la palabra del Señor hace cuando usted la predica. ¿Sí? Juan 8:32 dice: y conoceréis la verdad. Ya lo había dicho. Y la verdad los hará libres. Juan 8:32. Conoceréis la verdad y la verdad los hará libres. Cuando usted lleva el mensaje del Evangelio, se cumple eso que Jesús decía: el Espíritu del Señor está sobre mí, profetizado por Isaías. Por cuanto me ha ungido con poder para predicar libertad a los cautivos, el año agradable del Señor. Abrió apertura de la prisión. La palabra del Señor trae libertad. Cuando usted llega a un lugar y usted habla la palabra del Señor, amados, manifiesta la fragancia del Señor, usted está trayendo, o mejor dicho, está siendo un vehículo para que Dios traiga libertad. Amén. Gloria al Señor por eso. Gloria al Señor. El Salmo 119, yo sé que usted ya se sabe de memoria este salmo, o por lo menos los versículos más nombrados. Salmo 119, perdón. Vamos a leer los textos, el 105 y el 130. Fíjense lo que dice. Estamos hablando de lo que hace la palabra del Señor cuando la llevamos. Amén. Y voy rápido en esto porque quiero que nos dé tiempo y poder ser precisos y concisos. 105 y luego vamos a ir al 130. Dice así, Salmo 119, 105 al 100 y el 130. Vamos a leer allí sí Reina Valera para que nos sintamos familiarizados con este mensaje. Dice así: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Si usted va por un camino desconocido, oscuro, incierto, la palabra del Señor es la lámpara que alumbra ese camino. Es decir, que nos da ¿qué? Dirección, ¿verdad que sí? El manual de vida por excelencia entregado por Dios a sus hijos es la palabra del Señor. ¿Sí? Pero lo toco para unirlo con este versículo 130 del mismo Salmo. Fíjese cómo dice: la exposición de tus palabras. ¿Qué es exposición? Los que fuimos al liceo y todo, mañana tengo una exposición. Usted se paraba, bueno, mi nombre es fulanito, y entonces se movía y porque le daba pena y venía y hablaba sobre un punto específico, ¿verdad que sí? Y aquí está diciendo: la exposición de tus palabras, la palabra del Señor, alumbra, hace entender a los simples. Volvemos a repetir este último fragmento del versículo.
hace entender a los simples. ¿Quiénes son los simples? Los inexpertos. Los inexpertos aquí pueden ser dos tipos de personas. El cristiano que apenas acaba de convertirse, acaba de recibir, ¿verdad?, la regeneración en el Señor, acaba de nacer de nuevo y obviamente no conoce el camino que va a empezar a transitar. Un bebé que todavía tiene que alimentarse de leche, pues, como decía Pablo. Y también, amados, esas personas que no han conocido nunca la palabra, ni han conocido obviamente a Dios, pero ¿qué me está diciendo aquí? ¿Verdad? ¿Qué les hace entender? Les hace entender. A veces nosotros creemos que no, que le voy a estar predicando a ese, sí, ese no me va a entender lo que yo le digo. Las palabras de Dios no son simples letras en papel, no es tinta solamente. La palabra de Dios es poder de hacer para salvación de todo aquel que cree. Lo leí. No crea que la palabra del Señor es lo mismo a cualquier otra narración o cualquier otra cosa. Podrá ser transmitida de igual forma con la boca, con gestos, con tinta, de manera electrónica ahora. Podrá ser todo, hermanos, similar. Pero esta palabra es respaldada por la obra del Espíritu Santo, el poder de Dios. Por lo cual, cuando la hablamos, no es lo mismo que hablar cualquier otra, como dice por ahí, cualquier otra cosa. Mis hermanos, nosotros tenemos que entender eso. Al nosotros compartir la palabra, no es que también usted la va a exponer, no es que también va a tratar a la persona que le va a escuchar. Obviamente debe haber respeto, deben cumplirse ciertas convicciones sin arrogancia, sin altivez, incircunciso, blasfemo, tú eres un gomorrita, un sodomita, usted no le va a decir nada de eso. Generación de víbora, nada de eso. Obviamente que no. Ni lo va a asustar con los jinetes del Apocalipsis, lo van a jalar por las patas, ni nada de eso, como se predicaba antes. No. Usted viene a hablar de un Cristo crucificado que murió por aquel que esté dispuesto, murió por todo, pero que los que se benefician son los que creen en Él y le aceptan en su corazón. Eso es todo. Y ahí usted se va a decir, bueno, Señor, hice mi parte, ahora tú haz la tuya. Yo sembré, si es necesario otros regalarán, y el crecimiento lo darás tú, Dios. Así lo aclaras en tu palabra, así tiene que ser. ¿O no? ¿Sí o no? Entonces, mis hermanos, no nos limitemos, no, porque lo van a entender, la palabra la van a entender. La van a entender. ¿Sabe por qué la van a entender? La Biblia dice dos cosas. El Señor infundió aliento, infundió espíritu en todo el mundo. No es que infundió en el cristiano un espíritu y en los inconversos otro espíritu. El mismo espíritu, el Señor lo infundió, el mismo espíritu de vida lo infundió en todos. Y dice la palabra del Señor que cuando el Señor nos creó, Él puso en nosotros, y seguramente usted ha escuchado que se ha predicado o usted lo ha leído, que puso en el ser humano eternidad. El Señor puso eternidad en el ser humano. No solamente un alma que es eterna, porque sabe, el alma es eterna. Eterna para salvación y gozo con el Señor, o eterna para sufrimiento. Pero es eterna. Y aparte de eso, Él ha puesto la necesidad en el ser humano de creer en algo. En los grupos indígenas más alejados de la civilización, nadie les habla de Dios, el Creador, pero ellos tienen a sus dioses, levantan sus dioses. Todo ser creado necesita creer en algo, adorar algo. Aún los que dicen ser ateos, ellos también tienen sus dioses. Ellos ponen su confianza en algo, hermanos. La ponen. Porque necesitan, porque el ser humano ha sido creado con la necesidad de creer en algo superior.
Entonces, nosotros, conociendo estas cosas, ¿qué tenemos que hacer? Direccionarnos. Darle la lámpara que alumbra mis pasos en medio del camino de incertidumbre, en medio de ese valle de sombra de muerte. Ahí está la lámpara, este es el camino. Si tú sigues por aquí, esto es lo que va a pasar. El sacrificio del Señor se hará valedero en tu vida. Él pagará tus cuentas, pagará por tus pecados y tú tendrás una vida eterna en el nombre de Jesús. Amén. Bien, amados. Entonces, no podemos decir como excusa, ellos no saben, ellos no comprenden. Isaías, capítulo 55, rápidamente. Versículo 11. Fíjese lo que dice, Isaías 55, 11. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá vacía, sino que hará lo que yo quiera. Y será prosperada en aquello para lo que la envíe. La palabra del Señor, amados, no va a volver vacía, pero a veces nosotros creemos, ¿verdad?, que va a volver a nosotros. No, como yo la hablé, la palabra, ella va a volver a mí. Yo voy a ver los resultados de haber hablado la palabra. No. Ahí está hablando el Señor. Y dice, por medio de ti, o de quien sea, yo estoy hablando la palabra. Estoy exponiendo, haciendo fluir la palabra. Mi palabra. Y mi palabra no va a volver sin resultado, no va a volver vacía. Y va a cumplir el propósito que yo quiero cuando la envíe. El propósito sea bueno para que esa persona sea quebrantada y se entregue al Señor, caiga rendida al Señor, o sea emitido juicio también. Algún día usted habló la palabra con fulanito y él nunca se convirtió. Todos los días le habló la palabra y él nunca se convirtió. Él se aferró al mal camino. Ay, y esta palabra no volvió vacía, ¿o qué? No dio fruto, no cumplió su propósito, lo que el Señor quería. Cuando fulanito esté delante de la presencia del Señor y venga Dios y diga, yo soy el Dios verdadero, y si hubiese hecho esto, sería salvo. Señor, Dios mío, si yo creo en ti, ahora sí te creo, porque está bien. Y de verdad, a mí nadie me dijo nada. Yo no sabía de eso. Y el Señor va a decir, el 12 de diciembre, el 25 de enero, el tal, esto, a la hora tal, esto, menganito y pisito y el otro, te hablaron, te dijeron, insistentemente te envié la palabra y no la recibiste. Es testigo. Tenemos prueba de que tu juicio y condenación no es injustificado. Ahí está el testigo. Entendamos, amados, que Dios, ¿verdad?, no tiene una pistola donde dispara solamente corazones, estrellitas, unicornios y cosas lindas y hermosas. El Señor es un Dios de juicio también. Y Él va a hablar juicio. De hecho, Él dice, por lo menos con las personas desorientadas, mujeres y hombres, dice que en vista de que no interesa su camino, Él lo entrega a sus pasiones. ¿O no lo dice? Lo entrega a sus pasiones. Y les va a ir peor. Porque los va a dejar allí. Bueno, ¿quieren persistir en eso? Allí te dejo. Muy diferente quizás de nosotros, que estuvimos en tiempos difíciles, terribles, y el Señor nos tiende la mano y la aceptamos. Y ahí es donde venimos como el salmista y decimos, Él saca mis pies del lodo cenagoso, ¿o no? Tú sacaste mi vida del hoyo, Señor. Y podemos testificar eso. Pero hay otros que no, que
quieren, les gusta el lodo cenagoso y se quieren sumergir en él. Entonces el Señor dice, como yo no obligo a nadie, allí te dejo, allí te dejo. Así es. ¿A usted le parece rudo eso? ¿O le parece justo eso? ¿O usted quiere que Dios nos obligue a todos? Que todos nos salvemos, que todos se salven, todos, pero obligados, como androides. No es así. Usted sabe que Satanás estuvo allí, cerca del Señor, vio la gloria del Señor, tenía autoridad, fue hecho hermoso delante de todos, y él no valoró eso, no valoró lo que tenía, lo que Dios le había dado, sino que fue altivo y quiso ser igual o superior a su creador, a su padre. Ese fue Satanás. Y mire todo lo que perdió. Y yo se lo he dicho en otras ocasiones, ¿por qué usted pasa tanta cosa por aquí en esta vida, en este peregrinar? ¿Por qué usted le toca vivir enfermedad, a veces escasez, pasamos por dolor, por tristeza, por tantas cosas? Dios nos consuela, nos fortalece y nos levanta así. Pero ¿por qué? ¿Cuál es el motivo de todo esto? Para que cuando estemos allá, no seamos como Satanás, sino que de dónde Dios me ha sacado y mira dónde me ha puesto el Señor. Y valoremos verdaderamente estar en la presencia y la gloria del Señor. Para que lo sepan. No seremos como Satanás. Agradezca a Dios lo que usted está viviendo. Dice la Biblia que el que al Señor no, si el Señor no nos reprendiera, nos disciplinara, nos probara, seríamos como bastardos. Si lo dice la Biblia. Pero el Señor nos ama tanto que nos mantiene derechitos. Y si nos tiene que dar con la correa, nos da. Pero es por nuestro bien. Hoy nos duele, mañana nos gozaremos. Amén. Porque la visión es a la eternidad, no aquí. Esto es pasajero. Esto es pasajero. Tranquilo, aguanta, nos dice el Señor. Tranquilo lo que estás viviendo, no te preocupes. Es duro. Me duele que lo tenga que pasar, pero eso te va a traer beneficios mejores, beneficios eternos más adelante, en el nombre del Señor. Denle las gracias al Señor. Yo creo que nosotros tenemos verdaderamente, que comprender la magnitud de cómo Dios y su amor se manifiesta en nuestras vidas, para que podamos aceptar de que estamos siendo perfeccionados, que somos mejores día con día, a medida que vayamos caminando hacia adelante con el Señor, y no volteándonos y yendo hacia atrás, sino avanzando con el Señor. Amén. Rápidamente, amados, vaya conmigo a Hebreos. Y creo que no nos va a dar chance de más. Quería compartir otra cosita, pero bueno, vamos a hablar con Hebreos, de Hebreos. Hebreos capítulo 4, versículo 1. En Hebreos capítulo 3, ¿verdad? En Hebreos capítulo 3, Pablo, el escritor de Hebreos no está determinado, nadie ha podido confirmar quién es el escritor, muchos creen que es Pablo, pero hablaremos en general. El escritor de Hebreos, guiado por el Espíritu Santo, trae a la iglesia el suceso histórico de Israel en el desierto, de cómo Dios ofreció la tierra prometida, pero que ellos fueron desobedientes, y aunque se les dio la palabra, no la creyeron, por lo tanto, no entraron en la tierra prometida. Entraron la generación siguiente, ellos no. El Señor les ofreció su reposo en esa tierra, y ellos se comportaron terriblemente en el desierto, por lo cual el Señor alargó ese proceso
murieron y cuando murió el último, lograron conquistar la tierra. Verso 4 continúa y dice: temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberla alcanzado. Ahora aquí, trayendo la sombra de la tierra prometida allá, de la tierra donde fluye el leche y miel, trayéndola a nuestros días en cuanto a la visión de la tierra prometida, la vida eterna en el Señor, el reposo del Señor. ¿Sí? Viene y dice, teman pues, porque parece que hay algunos que no creen que son verdaderamente salvos, que no se van a ir con el Señor, está diciendo. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, como a ellos, a los israelitas. Pero no les aprovechó ir a ellos, los israelitas en el desierto, la palabra, porque no estaba acompañada de fe en los que la oyeron. Verso 3. Pero los que hemos creído, entramos en el reposo, de la manera que dijo: por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, le dijo el Señor a los de Israel. Aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo, porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día, y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia, otra vez determina un día, hoy, diciendo después de tanto tiempo por medio del rey David, como se dijo: si oyereis hoy mi voz, si oyereis hoy su voz, la voz del Señor, no endurezcáis vuestro corazón. Les explico, porque verdaderamente es un poco confuso, ¿no? Hay muchas referencias en esos pocos textos que leemos. Aquí está diciendo el escritor, y el Señor nos habla y nos dice: ellos recibieron la palabra, pero la palabra no vino acompañada de fe. Es decir, la escucharon, pero no la creyeron. Por lo cual, el Señor declaró: no van a entrar en mi reposo. Por eso murieron en el desierto y no entraron en su reposo. Entonces, bien, el día de hoy se nos está dando la promesa de un nuevo reposo, está diciendo el escritor. Se nos está dando una nueva promesa para que entremos. Entonces viene y cita a David, dice, como dijo David: si oyereis hoy la voz del Señor, no endurezcan su corazón. Que no les pase lo mismo que pasó con Israel, que escucharon la palabra y no la creyeron. Hoy ustedes, por favor, escúchenla, asimílenla, creen, para que puedan entrar en el reposo del Señor. ¿Sí? Porque, y también cita y dice cuando habla del séptimo día, porque es verdad, ya Dios todas sus obras las terminó. De hecho, reposó de sus obras. Reposó un séptimo día. Entonces, si ya todas sus obras están hechas, ¿por qué no terminamos de entrar en el reposo? Porque no es tiempo. Porque hay todavía gente que tiene que venir para también tener la oportunidad de entrar en ese reposo. Apocalipsis dice que las almas en el reino, desde el Señor, ven de una vez, ven, acaba ya con toda esta tragedia. Y les decía el Señor: no, hasta que no haya creído el último de los que tienen que creer. Hasta que no haya creído el último. De hecho, los mismos judíos van a empezar a recibir ese avivamiento de la palabra del Señor, dice Pablo, después que todos los gentiles, el resto de las naciones que antes eran paganos, hayan creído los que tenían que creer. Ahí va a venir el avivamiento en el pueblo judío. Y se van a levantar y van a predicar, van a creer en el Señor. Y el pacto de Dios con ellos será restaurado y obviamente cumplido.
en el tiempo final. Porque el Señor no olvida su pacto. Amén. Entonces viene el verso 8 y dice: porque si Josué le hubiera dado el reposo, o sea, porque si Josué en verdad le hubiese dado ya lo que era la tierra prometida y ese era el reposo final, está diciendo, no habría después otro día. Como Josué no les dio lo que en verdad necesitaban, que era la vida eterna, tiene que haber otro día, les dice. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Amén. El que va a venir cuando el Señor venga por su iglesia. Porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de su obra como Dios de la suya. Este verso me encanta porque este verso 10, 4:10, es el que nos deja ver a nosotros, entre otras cosas, algo concerniente al séptimo día, al día de reposo. Al día de reposo. Porque aquí te está diciendo que no es, entre otras cosas, que tú estés guardando el día de reposo para reposar de tus obras, sino que el reposo que Cristo nos ha ofrecido y nos dará junto a Él es el que nos va a permitir reposar de nuestras obras. Fíjate que dice al final, como Dios reposó de la suya. Génesis 2, Éxodo 20. Y reposó Dios en el séptimo día. Y el verso 20, y Éxodo 20 dice: santifica el día sábado porque Dios, después de la creación, reposó en el séptimo día. Por eso tú lo vas a santificar. Pero aquí te está diciendo, cuando entres en el reposo del Señor, tú reposarás de tus obras eternamente, así como Dios reposó. Y está trayendo la referencia de Génesis 2 y Éxodo 20. Vas a reposar como Dios también reposó ya de la suya. Amén. Bien, eso fue un paréntesis. 11. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Y aquí viene 2 y 13. Porque la palabra de Dios es viva, no es solo tinta. La palabra de Dios es viva. ¿Y qué más es? Eficaz. Eficaz. ¿Qué es eficaz? ¿Qué es eficaz? Si usted ve que le robaron la cartera a una muchacha y usted agarra, no sé, un objeto y se lo va a lanzar al ladrón y usted tira la piedra. Si usted le pegó al ladrón en la espalda o en la cabeza, no sé, y él se cae y lo logra agarrar, ¿esa fue eficaz o no? Sí, porque cumplió el cometido. Pero si usted tira la piedra y el ladrón por ahí, la piedra por allá, no tiene dirección, parte el vidrio y el ladrón se escapó, ¿fue eficaz? No fue eficaz. Eficaz, la palabra del Señor, donde se lanza, allí da. Amén. Entonces dice, es viva, es eficaz y más cortante que espada de 2 filos. Aquí hay una mala que por mucho tiempo se enseña. Dice, no, porque la palabra de Dios tiene 2 filos. Corta para el que la lanza y también corta para el que está hablando. O sea, corta para allá y corta para acá. Eso no es así. Eso no es así. La espada que tiene un filo, corta así. Corta si usted rebana. Corta así. La espada que tiene 2 filos, arriba y abajo, usted la mete así y entra completa porque está cortando tanto por arriba como por abajo. Es con punta triangular y ella puede entrar fácilmente. ¿Me entiendes? Eso es lo que está diciendo. Y entonces, como corta mejor, va a entrar a profundidad. Y de eso es de lo que está hablando la palabra. Así que eso de que corta para allá y corta para acá no. Se supone que usted ya debe estar cortado cuando usted está lanzando la palabra, para que sepa. Porque si no, si usted no está cortado, entonces está hablando quizá la palabra de Dios, pero no está entendiendo lo que usted está hablando. ¿O no? ¿Sí o no? Dígame amén para saber que no está durmiendo.
más cortante que espada de dos filos. Y ahí viene y dice, y penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Escuchaba y me pareció, estoy totalmente de acuerdo, porque es lo que dice la palabra del Señor, que cuando usted está escuchando la palabra y la palabra está entrando en usted hasta lo más profundo de su corazón, develando lo que usted tiene en su corazón. Ay, qué fastidio, pastor, si habla, o si no, qué buena está la enseñanza, gloria a Dios por eso, o ay, eso me pasó a mí, eso de verdad me pasó a mí, ahora estoy entendiendo. No sé qué va a discernir, qué va a ser la palabra en usted, la que está escuchando, pero hasta allá está llegando. Y usted mismo está conociendo lo que siente a través de la palabra que está escuchando. ¿Es olor fragante o parece olor de condenación y muerte? ¿Me hiere o más bien me encanta escuchar, oler esa fragancia? Ahí está la palabra, viva, penetrando, revelando a cada uno en lo personal. No a mí, no al que está a su lado, a usted mismo. Ahí está la palabra que está escuchando. Amén. Pensamientos e intenciones del corazón. Y cerramos con el 13. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, la del Señor. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. ¿Se fijan? Se fijan que Dios envía la palabra y la palabra le va a revelar o está revelando delante de la presencia de Él. Te quería justificar conmigo y resulta que mira lo que hay en tu corazón. Tú creías que tu corazón era así, así, asado, pero tu corazón es así, porque engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Sí? Por eso es que el escritor del Proverbio lo dijo: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Penetra la palabra. ¿Y la palabra qué? La palabra está develando vida en ti, o está develando algo que tiene que ser extirpado. Eso es la palabra del Señor. Mire, usted viene a la iglesia y nosotros nos gozamos con el Señor en las alabanzas. Las niñas danzan y es una satisfacción grande ver a nuestros hijos danzándole al Señor, alabando al Señor. ¿Sí? Pero el centro de todo es la exposición de la palabra. Y qué triste que en las alabanzas estamos aquí gozosos, en las danzas estamos hasta filmando con teléfono para guardar el momento. Pero llegue la hora de la palabra y me dio sed. Tengo que ir a beber agua y me quedé por allá hablando. Tengo que ir al baño. Voy a coger un poquito de aire porque me quiso entrar como un sueño. O si no, alguien me jala, ven acá que te voy a decir algo. Y se quedan 20 minutos por allá, perdiendo lo que el Señor quiso decir. Nos paramos acá y empezamos a desatar la fragancia del Señor por todos lados. Y tú te fuiste. Y tú te saliste. Entonces te vas a la casa. Este piso ya estuvo ahí más o menos. Dios no me habló. O sea, ¿qué te va a hablar? Si lo que estabas era cuadrando un negocio allá en el filtro abajo del mar. Amados, la palabra del Señor es un gran regalo que semana tras semana Dios nos está regalando. Y debemos tratarla con respeto y aprecio. El valor que se merece. Recuerden que la palabra del Señor es la misma manifestación de Cristo. Usted no puede desligar a la palabra del Señor. Juan capítulo 1 dice: en el principio era la palabra, y la palabra era con Dios. ¿Y la palabra era qué? Era Dios. Y se hizo carne y anduvo entre nosotros.
Y venimos al verso 11 del capítulo 1 y dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Verso 12, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, poder, derecho de ser convertidos en hijos de Dios, de ser adoptados en la familia del Señor, de ser injertados en el olivo original. ¿Se fijan? La palabra, amado, cumple su cometido, liberta. Todo el mundo la puede entender. Ahí lo dice el Salmo 119, 113, 30. Todos. Nosotros, amados, seamos que hablamos para vida, o sea que hablamos para muerte, lo importante es que tengamos que hablar la palabra de Dios. Amén. Tengamos que. Y no es que yo quise leer los primeros textos de Hebreos antes de llegar al 2 y al 3. Ahí les está diciendo, mire Israel, iglesia, recibieron la palabra, pero no creyeron la palabra. Y se quedaron con el rostro tendido en un desolador desierto. Ese es el destino al que estás aportando, o más bien vas a creer la palabra del Señor. La vas a creer para que puedas contemplar, no de lejos ni siquiera, sino de cerca, así, la gloria del Señor y ese reposo que nos ha prometido. Amén. Amén. Ponte de pie. Vamos a darle gracias al Señor porque algunos por muchos años, otros tienen pocos años, otros tienen meses, otros semanas quizás y quizás algunos solo días de estar deleitándose en la palabra del Señor. Pero sea cual sea el tiempo en el cual has disfrutado de esta palabra, creo que todos necesitamos ser agradecidos con el Señor por ello. Amén. Como empezaba el texto que leímos en 2 de Corintios, gracias sean dadas a Dios. Gracias. Amén. Señor, gracias sean dadas a ti, mi Dios bendito, por tu bondad, por tu misericordia, Señor. Porque esa, tu palabra, Señor, que habitaba contigo en la eternidad, tú la has dado, Señor, a los hombres. Y no es algo mitológico, no es algo ficticio, es algo real, algo que hemos visto manifiesto en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestros pensamientos. Nos ha quebrantado y nos ha vuelto a armar, Señor. Ha reconfigurado nuestra manera de ver las cosas. Oh Señor, te damos gracias porque has renovado nuestra mente para que podamos comprobar cuál es tu buena voluntad, agradable y perfecta, Señor. Podemos decir como Pablo, Señor, gracias a tu palabra, que sea lo bueno o sea lo malo, en todo podemos estar agradecidos contigo, Señor. Porque comprendemos o empezamos a comprender lo que tú quieres con cada uno de nosotros, Señor. Gracias, bendito Señor, por esas palabras, Señor. Y que esas palabras, Señor, puedas seguir obrando con toda libertad en nuestras vidas, Señor. Para que nos puedas seguir redarguyendo, Señor, edificando, enseñando, Señor, instruyendo en justicia, haciéndonos ese cristiana perfecta, Señor, dignos de llevar la bandera de tu evangelio, Señor. Ayúdanos igualmente, Señor, a memorizarla, a aprenderla, Señor, a saberla interpretar, a recibir correctamente tu revelación. Y ya, armado con todo eso, empezar a desatar ese perfume, Señor, esa fragancia, Señor, ese olor del conocimiento de tu gloria, Señor. Donde quiera que estemos, Señor, con esas personas que queremos que sean alcanzadas por ti, Señor. Con esas personas que tanto
necesitan de ti, mi Dios. Porque vamos a ir no a pedirles, vamos a ir a darles, Señor, el regalo más hermoso, el regalo que un día conocimos, Señor, que eres tú, Cristo Jesús. Bendito y precioso sea tu nombre para siempre, Señor. Hoy la iglesia, con un corazón rebosante, deleitado en ti, te agradece, Señor. Te agradecemos, Dios. Dígale gracias, Dios. Gracias, Señor, por conocer, por la oportunidad de escucharte, por la oportunidad de aprender de ti, porque esta es la mejor universidad, Señor, la que me lleva a lo celestial, a lo eterno. Gracias, Señor. Queremos ser profesionales en ti, maestros en ti. No queremos ser analfabetas de tu palabra, no queremos ser inexpertos. Ya basta de la leche, queremos el alimento sólido, la poderosa revelación tuya, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias te damos, amén y amén. Gloria a Dios. Gracias, Señor.